¿vale? Lo que vamos a hacer en esta charla es intentar, no vamos a hablar mucho del Jardín de las Delicias, pero intentar ver cómo el arte a lo largo de la historia ha reflejado un poco las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas de cada época. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso desde hace muchos años, desde hace muchos millones de años, de cómo ha cambiado el clima del planeta y cómo el arte en diferentes momentos ha reflejado este clima del planeta. En esta primera gráfica está en inglés, pero bueno, se entiende básicamente la línea roja es la temperatura promedio del planeta y como podéis ver sube, baja, sube, baja, sube, baja. Nosotros estamos por aquí al final, con una temperatura media ahora en torno a 15 grados, un poco más de 15 grados, pero podéis ver, y además en los ingleses lo hacen muy bien, hot house, ice house, o sea, hace un calor de narices, hace un frío de narices, y como podéis ver ha cambiado siempre. En los últimos 65 millones de años ha cambiado mucho y sobre todo pues ha bajado muchísimo. Estos homínidos pues somos nosotros y nuestros primos cercanos, donde aparecimos aquí y estuvimos viviendo estos últimos millones de años donde pues, la temperatura ha sido más baja del promedio. Aquí lo que se hace es poner un promedio y se está por encima del promedio o por debajo del promedio. Y ha habido desastres naturales relacionados con la atmósfera durante todos estos millones de años que han generado traumas globales convertidos en mitos que todos conocemos y que han recorrido diferentes civilizaciones. Nosotros estamos en un ámbito eminentemente cristiano y uno de los mitos clásicos de un desastre natural es el Arca de Noé, porque se inundó todo lo que conocía. Y este mito está basado Hay investigaciones que muestran que este mito está basado en inundaciones que pasaron en el Mar Negro al final de la última glaciación o en ríos, el Tigris y el Éufrates, en el creciente fértil, en el Oriente Próximo, porque la mayor parte de las civilizaciones, cuando empiezan, se ponen cerca de cursos de agua, con toda la lógica del mundo. Pero claro, estos cursos de agua, estos ríos, normalmente caudalosos, es decir, Madrid es una excepción, ya lo sabéis, el Manzanares no es un río caudaloso, a veces sí. A veces sí, últimamente mucho más. Se desbordan y entonces aparecen mitos basados en estos desbordamientos, en estas inundaciones, como es la epopeya el poema épico de Gilgamesh, que es en Babilonia, en torno al año 2000 a.C., donde se ve pues, un tipo de arca, y aquí está Gilgamesh pues, luchando contra un león. Y se ve también incluso civilizaciones o pueblos más primitivos. Esto es una pintura en Sudáfrica de la danza de lluvia de los San. Y los San eran unos pobladores, eran unos cazadores-recolectores que se desplazaban, eran muy nómadas y se desplazaban. Y los San tienen esta danza de la lluvia, pero los San venían en este desplazamiento por el sur de África, veniendo de una zona mucho más lluviosa. Y en este desplazamiento acabaron, es decir, tú te instalas en una zona, empiezas a cazar, a recolectar, acabaron en una zona donde el régimen de lluvia será mucho menor. Y entonces lo que hicieron, bueno, pues es representar una danza de lluvia de los San. Y podemos pensar, bueno, esto sí, esto pues, lo hacía, la gente no sabía, no había meteorólogos que nos explicaban el tiempo, pero lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo, por ejemplo, hace 3 años en Cataluña, había rogativas, había gente, había iglesias, había parroquias que, está lloviendo poco, venga, vamos a rezar un poco a ver si llueve más. ¿Lo consiguieron? Pues no, eso es como la homeopatía. Si te tomas muchas pastillas, al final te curas, pues sí, claro, y te curas sin tomar las pastillas y sin rezar. En los últimos 2000 años ha pasado esto, y esto ya lo conocemos todos. Esto es la subida de la temperatura por la emisión de gases de efecto invernadero. Pero antes de que pasara esta subida, pues podemos identificar un periodo cálido medieval, un periodo de las temperaturas eran mayores que el promedio. Y esto nos conecta con el arte, porque ¿cómo era el arte en este momento? Bueno, pues los pintores lo que hacían era reflejar esta abundancia. Esta abundancia, las temperaturas eran muy altas, había un exceso de cultivos, un exceso de producción. Esto generaba una riqueza y, bueno, pues este grabado, esta pintura de este tratado, basado en un tratado árabe del siglo XI, esto es ya católico, pero basado en este tratado árabe, y lo que hicieron fue incorporar todas estas ilustraciones, con todos estos frutos carnosos. No me atrevo a decir qué árbol es esto, no sé, pero es tan claro que los frutos son bastante agradecidos. O escenas de siega. Escenas de siega, esto también es del año 1413, donde se muestra cómo los
campesinos, pues bueno, segaban el campo delante del castillo. Evidentemente, los campesinos, por mucho que segaban el campo, muy sobrealimentados no estaban. Es decir, también vemos en esta pintura claramente las diferencias sociales, de clase social, entre el señor que vivía probablemente en el castillo y el campesino que está bastante poco alimentado. Y esto es lo que nos conecta en esta época con el final de esta época, de este periodo cálido medieval, con el Jardín de las Delicias, donde se muestra toda esta abundancia en el mundo actual, en el periodo presente en el mundo, pero que quizás el Bosco también ya empezaba a vivir una época de transición climática, y esto nos lleva al segundo periodo importante reflejado claramente en el arte. Bueno, pues ya David os ha puesto en el contexto climático, hemos llegado al Bosco y vamos a seguir avanzando en la historia. Un detalle sobre el tríptico, sobre las tres tablas, y es ese distinto cielo que marca la diferencia entre el cielo paraíso y el infierno. En el arte, y en particular en la pintura, las tormentas, habitualmente, cielo oscuro, se identifican justamente con el mar o con el infierno en este caso, en contraposición con el cielo azul despejado de lo que sería el paraíso, ¿no? Antes ha salido la referencia a Felipe II, que tenía esta tabla, y también tenía las pinturas de Patinir, entre otros artistas. Y en Patinir es exactamente lo mismo, ¿no? La diferencia, cielo azul, cielo tormenta, el paraíso y el infierno. Bueno, estamos terminando ya ese periodo cálido medieval que, como podéis leer ahí, pues supuso un promedio de subida de temperatura pues, cercano al grado, ¿no? Hay mucho debate y discusión sobre si estamos ahora mismo con una temperatura por encima o por debajo del periodo cálido medieval. Lo cierto es que el periodo cálido medieval no tiene una representación global, como ocurre ahora mismo con el cambio climático en el que estamos. Hubo zonas de la Tierra donde apenas se enteraron de ese periodo cálido. No ocurrió así en Europa y en particular en el sur de Europa, en el Mediterráneo. Es decir, que digamos que aquí en nuestra región sí que fue similar probablemente, pero en otros sitios no. Bien, una vez que pasa ese periodo, ya nos metemos en el siglo XV y ya sigue avanzando la historia, XVI, XVII, entramos en lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Y eso condicionó absolutamente nuestra sociedad y eso tiene un claro reflejo en el arte y en particular en la pintura. Empiezan a pintarse muchos paisajes invernales como este de Abercán, con todas esas personas encima del hielo, porque en muchos inviernos se congelaban los ríos, los lagos, el mar a veces cerca de las orillas, en esa zona de Países Bajos donde pegó bastante fuerte la Pequeña Edad de Hielo. Hay un pintor muy influyente en el resto de pintores que llegaron en las décadas posteriores, que fue Peter Bruegel el Viejo, y de hecho su tabla Cazadores en la Nieve pues probablemente es la que más se utiliza para ilustrar ese periodo frío de varios siglos que vivió particularmente crudos una parte importante de Europa. Esta tabla es importante por muchas razones. Este pasado verano del año pasado tuve ocasión de verla allí en el Museo de Historia de Arte de Viena. La verdad es que es impresionante verla de cerca por la cantidad de detalles que pinta Bruegel y sobre todo, fijaos que Bruegel es un pionero en el paisaje. Hasta que no llega él, pues el paisaje era un añadido a las obras. Aquí es el motivo principal. No nos fijamos tanto en los cazadores que están llegando o la gente que está ahí al lado de una fogata, sino cómo es el paisaje, totalmente nevado, incluso con unas montañas que no existen en los Países Bajos y que Bruegel pinta porque había hecho un viaje años antes a Italia y había visto los Alpes. Y le impresionan tanto que los pone en la tabla, pero es en realidad lo que estaba viendo en su zona, en la zona donde vivía, ¿no? El caso es que Bruegel durante esos años, esa tabla es de 1564-65, vive algunos de los inviernos más crudos que hay documentados con documentación histórica de esa Pequeña Edad de Hielo. Y pinta el motivo del nacimiento de Jesús o la Natividad con ese marco invernal, ¿no? Aquí está la tabla de la adoración de los reyes con ese paisaje de nieve. Probablemente es la primera pintura europea en la que no solamente hay un paisaje nevado, sino que veis que aparecen los copos. Está representada la acción de nevar. Y además pues pinta otros cuadros como el censo de Belén, la matanza de los inocentes, todo en un paisaje invernal. Es influyente hasta el punto de que nuestra idea del imaginario colectivo de lo que es la Navidad pasa a estar en modo invierno. Antes de Bruegel, si vais al siglo XIV a las tablas del nacimiento de Jesús, se ve un paisaje primaveral, que es lo que solían pintar los pintores. Cuando podían salir a pintar es cuando realmente las condiciones no eran tan duras. Sin embargo, con Bruegel hay un clic y empezamos a cambiar nuestra manera de ver cómo fue ese momento histórico de la historia del cristianismo, como es el nacimiento de Jesús.
Pintores como el paisajista Ruysdael también pues, pintan lo que veían, son esos inviernos tan crudos. En el caso de Ruysdael, la diferencia de Abercam, el primero que he puesto, no copia tanto ese patrón de muchos personajes en un paisaje invernal, sino que incide más en lo que estaba provocando ese tiempo tan extremo. Esa dificultad realmente a la que se tuvo que enfrentar la población europea porque no había alimentos, las cosechas eran malas, la vida era muy difícil en las ciudades y morían muchas personas. En el Támesis se celebran algunos inviernos, no todos, ferias de hielo, porque el hielo a la altura del Támesis se congelaba con una capa de hielo lo suficientemente gruesa para permitir que hubiera actividades. Hubo como 7 o 8 ferias entre 1600 y 1800 y pico, en la que realmente pues, hubo ahí una actividad durante varias semanas, esos inviernos, y hay muchísimas pinturas y grabados como este, donde se ve pues, un poco toda esa actividad que se trasladaba de la ciudad, de las calles, a el hielo. E incluso se puede llegar a apreciar ya una componente ambiental, unos cielos llenos de humo, porque todo el carbón que se quemaba en Londres, el ambiente era muy viciado, era muy malo para la contaminación, y eso lo vivió Londres hasta prácticamente el siglo XX, que se reguló un poco la concentración de fábricas y casas que quemaban carbón en el centro de la ciudad. Pensamos en hielo, pensamos en frío, en la pequeña de hielo, pero también el tiempo fue muy convulso y hubo muchísimos episodios que dieron como resultado pues, inundaciones de río, crecidas, tormentas, tempestades, la famosa tragedia del hundimiento de lo que llamaban la Armada Invencible los ingleses, pues se desarrolla en un marco climático en el que realmente el tiempo en el Cantábrico, en el Atlántico, era muy, muy adverso, ¿no? Leonardo, en esta representación del diluvio, porque se recrean las formas del agua y de las nubes, con esas estructuras tan leonardinas, digamos, pues también debió de estar bastante influido por lo que ocurría allí, Leonardo, la Toscana, el río Arno, las inundaciones, los desbordamientos, todo eso estaba muy a la orden del día en esa época tan fría y extrema. Si vais al Prado, ya no solamente para ver al Bosco y su famoso tríptico, podéis ver muchas más obras, veréis también, por ejemplo, esta vista de Zaragoza, de Juan Bautista Martínez del Mazo, pintor del taller de Velázquez, yerno suyo, porque se casó con su hija Francisca, una vista de Zaragoza encargada por el infante Baltasar Carlos para que fue pintor. Y la singularidad de este cuadro, si os fijáis, es que el puente de piedra de Zaragoza no tiene sus arcos centrales, porque 3 años antes, una de estas enormes riadas de esa época tan convulsa, climáticamente hablando, se llevó por delante el puente. Cuando Martínez del Mazo lo pinta, no se había repuesto y todavía se tardaron varios años hasta que finalmente se reconstruyó el puente de piedra. No es una cosa anecdótica localizar en una pintura o en un grabado algo como esto, o una documentación histórica de una inundación en un río como puede ser el Ebro o cualquier otro gran río, porque esto da pistas a los hidrólogos y a físicos y a gente como David, que hace investigación de fenómenos extremos, porque nos aporta datos de una época en la que no tenemos un registro continuo como ahora mismo, que tenemos mucha información. Si ya nos vamos unos cuantos siglos hacia atrás en la historia, pues cobra importancia documentación de tipo gráfica, documentación escrita en documentos, y todo eso pues puede dar pie a trabajos interesantísimos como este que hace unos años firmó David con otros autores, donde se puede establecer, a partir de un caudal medio del Ebro por Zaragoza, que se sabe que el río ahí desborda, las distintas inundaciones históricas que han tenido lugar, la magnitud que tuvieron en base en parte a lo que aparece ahí documentado en esas pinturas, y luego todo eso combinarlo ya con la serie final, que como digo es continua y ya con mucha precisión. Así que, como veis, fueron unos años, siglos, con un tiempo y un clima bastante común. Una pintura de Martínez del Mazo, y estoy hablando de la pequeña edad de hielo, pues claro, yo que tengo mucho interés y curiosidad por ver lo que han pintado pintores de esas épocas más frías que la actual, pues me di cuenta que Velázquez, si llama por algo la atención, aparte de por cómo pintaba, que era un genio realmente, son esos cielos, esas nubes que introducen muchas de sus pinturas, como estos 2 retratos ecuestres, y hay varios más, incluso el cielo de las lanzas. Entonces me hice yo de manera reiterada la pregunta: ¿por qué Velázquez pinta esos cielos que no se corresponden bien con los cielos que uno cabría esperar en un entorno muy frío, como las pinturas que hemos visto antes de Abercam, que el cielo es grisáceo, blanquecino, un cielo de nevada? Sin embargo, esto es un cielo que no se asocia fácilmente a la pequeña de hielo. Bueno, pues me puse a investigarlo, y curiosamente en la 4ª década del siglo XVII, que es cuando Velázquez recibe estos encargos para las pinturas de la Casa Real, pues
Coincide que en España, aunque estábamos en ese marco climático de la pequeña de hielo, el clima no fue tan riguroso y probablemente hubo una abundancia de situaciones atlánticas que trajeron pues lo típico, frentes cruzando la península, o muy a menudo nublando los cielos y dejando esa cantidad de nubes que dejó seguramente ese pozo en el pintor, porque son ambas muy llamativas, y lo plasmó de esta manera magistral en esas pinturas. Ahora sí, David. Como sabemos y como sabéis, y esto estamos en, como ha comentado María antes, esto parece que es una reunión de pediatras donde nos hemos colado dos físicos y algunos nutricionistas. Todos estos cambios de clima tienen impacto en salud. Y esto es uno de los problemas que están afrontando muchas de las sociedades occidentales, donde están apareciendo lo que se llaman ahora enfermedades emergentes. Hay congresos, yo las llamo reemergentes, quiero decir, han estado aquí, han desaparecido durante unos años. Algunas de estas enfermedades están asociadas a cambio de clima. Otras están asociadas a temas de higiene y temas sanitarios, como es el triunfo de la muerte de Bruegel, otra vez. El triunfo de la muerte refleja una época donde las epidemias eran algo recurrente. La primera gran epidemia de la época medieval en Europa, la mayor, fue la peste en 1347. Pero tenemos la sensación donde murió entre un 40 y un 50% de la población de Europa. Hubo sitios donde se murieron 60%. El norte de España, Navarra, especialmente el País Vasco, hay documentados poblaciones que se diezmaron totalmente. Y lo que hace Bruegel aquí es, estoy viviendo una época asociada a esta pequeña edad de hielo donde recurrentemente la gente muere. Incluso mueren artistas, incluso mueren Giorgione, que no pudo acabar este cuadro. Giorgione muere por la peste en Italia y no pudo acabar este cuadro y lo acabó su discípulo Tiziano, por eso aparece aquí Giorgione, que lo acabó. Pero a Tiziano le pasó lo mismo. En la epidemia de peste de Venecia en 1573, Tiziano estaba ya al final de sus días, estaba pintando este cuadro que es La Piedad, que era un cuadro que iba a su mausoleo, iba a su tumba, y no pudo acabar el cuadro, porque murió en esta epidemia de peste. Y lo acabó su hijo, que también murió en otra epidemia de peste en Venecia. Por lo tanto, las epidemias de peste afectaban a toda la población. La peste no es necesariamente una enfermedad asociada al clima, pero sí que hay enfermedades asociadas al clima. Asociadas en enfermedades producidas por lo que llamamos vectores, producidas por, en este caso, insectos. Esto es un grabado del archivo histórico de la ciudad de Barcelona de la epidemia de fiebre amarilla del 3 de agosto al 25 de noviembre de 1821. Esto es una epidemia que asoló la ciudad de Barcelona, o epidemias de malaria durante el siglo XIX, y en este mapa, pues bueno, prácticamente toda la geografía catalana tuvo durante el siglo XIX epidemias recurrentes de malaria producidas por el mosquito. Esto es la huella que produjo estas epidemias en la población de Barcelona durante el siglo XIX, es decir, claramente fue una epidemia que tanto afectó a la población que quedó además marcada en el arte. Por ejemplo, entre el 6 y el 19% de la población de Barcelona murió por la epidemia de fiebre amarilla. Y todo esto ocurría antes de que el impacto de los humanos en el clima fuera relevante de verdad. Sí, estamos acercándonos ya al siglo XX, todavía estamos en el XIX, y en la pintura sigue reflejándose ese comportamiento que dominaba en esas épocas. Hemos hablado de frío y hemos hablado de excesos en los eventos hidrometeorológicos, inundaciones, lluvias, tormentas, tempestades en la mar. Es interesante analizar la pintura desde esta óptica. Aquí veis una pintura del pintor ya impresionista Alfred Sisley, y situemos a Sisley cerca de París. Él vivía en una población por donde pasaba el Sena, en Port-Marly. Años antes de estar viviendo allí, ya documentó con distintas pinturas una crecida y desbordamiento del Sena allí, y está documentado eso en varias pinturas, porque es muy interesante, porque vemos la secuencia de los acontecimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una gran crecida en un río? Pues primero va subiendo el caudal y hay un punto en el que ya empieza a desbordar, y si hay una población y si es una gran inundación, pues al final muchas zonas del pueblo se ven anegadas. Y es lo que en septiembre de 1876 ocurre en Port-Marly. Allí está Sisley con sus
caballetes con sus pinturas, y lo primero que ve es que la gente ya tiene la necesidad de salir en barca de las casas, porque ya las calles principales están cubiertas de agua. Pasan los días, va bajando el nivel, y Sisley lo va reflejando en la pintura, y ya se ve pues las calles de Port Marly con barro, con grandes todavía balsas de agua, pero ya claramente en una fase posterior, ¿no? Con unos cielos ya en que ya no están tan cubiertos y empieza un poco a abrirse ya y a entrar la luz. Interesante, como veis, analizar la pintura desde este punto de vista para extraer de alguna manera información meteorológica o climática. En esta época ya había datos meteorológicos, pero es un complemento bueno a lo que sería un análisis más académico, ¿no? de una situación meteorológica. Podemos ir a pintores tan fascinantes como Turner, que nos llama la atención por la manera tan expresiva de plantearnos una escena, como por ejemplo esta lluvia, vapor y velocidad que nos transmite pues una intensa emoción si realmente vives la pintura que te intenta transmitir, ¿no? Claro, a él le fascinaba también pues esa combinación de lo atmosférico, la velocidad en este caso, lo que cambia, los elementos cambiantes, y con gran maestría lo plasmó esta pintura tan impresionante. En una encuesta que se hizo hace años en el British, toda la gente que votó eligió la mejor pintura inglesa de todos los tiempos, la última singladura, el último viaje del Temerario. El Temerario fue el último gran barco o navío inglés de guerra de vela, y esta escena lo que muestra es cómo un remolcador a vapor, porque llegaba el vapor, lleva ya al desguace, a ese emblema de la Armada Británica, que dio paso ya a barcos que seguían llevando velas, pero ya tenían motores. De manera que es un cuadro que marca el final de una época y el inicio de otra que estaba ya emergiendo, ¿no? La época del vapor, la modernización. Es un cuadro que tiene un ocaso muy simbólico, y además Turner lo pinta con 60 años, en su ocaso vital. Es la época en la que ya él se empieza a plantear cosas de su propia vida, ya es consciente de que le queda mucho menos de lo que ha vivido. Esas reflexiones que yo creo que todos los seres humanos, antes o después, nos hacemos a medida que va transcurriendo tu propia vida, ¿no? Pues en ese momento Turner pinta este cuadro magistral con unos colores encendidos en ese ocaso muy llamativos que vemos en otras pinturas también de Turner y que podemos relacionar con erupciones volcánicas. Concretamente, hubo una muy potente en 1815 en Indonesia, en el otro extremo del mundo, la del volcán Tambora, una explosión tan catastrófica que provocó una alteración de los cielos en prácticamente todo el mundo durante no solamente meses, sino años después de esa tremenda erupción. Y ese cambio en las características del cielo modificó los colores, sobre todo de los momentos en los que el sol está más bajo en el horizonte, que vemos que la luz adquiere ese tono crepuscular o naranja o amarillo o rojo. Eso se intensificó debido a la presencia de los aerosoles volcánicos durante mucho tiempo seguido en la alta atmósfera, e hizo que pintores, artistas quedaran tan fascinados por esas tonalidades que las llevaron a sus obras muchas veces de manera inconsciente, porque vieron eso durante mucho tiempo seguido a lo largo de su vida. Y con Turner eso ha ocurrido de manera muy clara. Y también con un pintor que hizo una obra tan icónica como El Grito, que es el pintor noruego Edvard Munch. Y por supuesto que se ha estudiado esa conexión, y parece también bastante probable que en este caso la erupción de otra gigantesca erupción volcánica, la de Krakatoa, a finales del 19, en 1883, pudo provocar seguramente que viera muchos días seguidos con esos colores crepusculares intensos en el norte de Europa en este caso, y que fuera uno de los elementos que de alguna manera introdujo en ese cuadro, en esa serie de pinturas tan icónicas que hizo durante aquellos años. Hay incluso una teoría posterior de otros científicos, porque en ciencia todo se puede discutir científicamente, que plantea que probablemente también Munch vio unas nubes que se ven a veces en latitudes altas, nubes estratosféricas polares, que tienen ese aspecto nacarado o madreperla, y que se parecen a esas nubes onduladas y rojizas que aparecen en El Grito de Munch. En cualquier caso, sirvan estos ejemplos para que entendáis que esa manera de interpretar o de ver una obra de paisaje de un pintor nos puede dar pistas de cómo se ha comportado la atmósfera, el tiempo, el clima en su época. En definitiva, el calentamiento actual no tiene precedentes en 2000 años. Y esto es otra obra de arte. Esto es otra obra de arte creada por un científico, no sé si la habéis visto antes. Esto fue creado en 2018 por Ed Hawkins.
donde lo que hace simplemente es muy sencillo, pongo un color diferente a la temperatura de cada año. Cuanto más rojo, más alta es la temperatura. Y esto nos sirve para ver cómo en diferentes partes del mundo la temperatura ha ido ascendiendo, pero ha ido ascendiendo con subidas y bajadas, con oscilaciones. Por ejemplo, esto es la temperatura global, que es exactamente la misma imagen que antes. Evidentemente los colores rojos oscuros están aquí, al final. Es decir, de los máximos de temperatura que ha habido en estos 2000 años, más de 10 han estado en el siglo XXI. Pero si vamos a España, pues vemos que también pasa lo mismo, con muchas más fluctuaciones. Cuando hacemos, en vez de un promedio global, nos fijamos en un espacio más pequeño, pues hay muchas más fluctuaciones. Y podéis ver cómo al final del siglo XIX, pues los colores son casi muy azules. Es decir, esto es el final de la pequeña edad de hielo, cuando estábamos ya pasando a la era industrial, donde el hombre colaboró de manera intensa a aumentar esta temperatura. Y si vamos a Barcelona, es la única, poblaciones en España hay pocas, Barcelona es una de ellas, también podemos ver cómo claramente los colores rojos están al final. En definitiva, el ritmo de calentamiento en los últimos años, pues desde 1970 ha ido así y desde el 2010 ha incrementado. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque cualquier fenómeno natural, cualquier fenómeno, se puede explicar, incluso el cambio climático, incluso el aumento de temperatura, tiene asociado un riesgo para las personas. Y el riesgo se mide de una manera muy sencilla, esta fórmula es muy fácil, es la única que va a aparecer en toda la presentación, es el fenómeno, la peligrosidad, es decir, qué pasa en la atmósfera, qué pasa en la naturaleza, cómo dispuestos estamos a este fenómeno y cuál es nuestra vulnerabilidad. Y voy a aprovechar un fenómeno, un desastre natural, donde el hombre tuvo una actividad importante para que su riesgo fuera infinitamente mayor, que pasó en 2024, que fue la Dana de Valencia de 2024. Esto es lo que pasó, esto es la lluvia que hubo en Valencia a finales de octubre del 2024. Esto es la peligrosidad. Bueno, el MET hizo una predicción fantástica, etcétera, etcétera, y esto es lo que llovió, esto es lo que llovió. ¿Cómo estábamos dispuestos? Pues así, es decir, vivíamos al lado del Barranco del Pollo, al lado de otros torrentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo éramos de vulnerables? Pues en principio no deberíamos haber sido muy vulnerables, porque si todo funciona, pues alertamos a la población, etcétera, etcétera, y la población se protege dentro de su posible. ¿Qué pasa? Que la alerta, como sabéis, se envió a las 8 de la tarde, después de las 8 de la tarde. Por lo tanto, si esto es muy peligroso, es decir, llueve mucho, pues esto es muy peligroso, pero si intentamos que esto sea casi cero, o esto sea casi cero, pues me da, entre comillas, igual. Es decir, el riesgo es muy bajo. Y esto se incrementa aquí y debido a todas las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos haciendo que esto sea incluso más peligroso. Y esto se ha demostrado en un artículo muy reciente de unos investigadores españoles fantásticos, y voy a hacer lo que hace Julio, que este año no lo ha hecho, me sorprende que no lo has hecho, que es traducirlo y leer. Amplificación del cambio climático antropogénico en la dinámica de las tormentas durante las catastróficas inundaciones repentinas de Valencia en 2024. Es decir, cambio climático antropogénico es cambio climático provocado por el hombre. ¿Cómo ha aumentado todo esto? Bueno, pues esto hubiera sido lo que hubiera pasado sin cambio climático antropogénico, es decir, cuánto hubiera sido la precipitación, y esto es lo que pasó. Pues un aumento entre el 15 y el 20%. Esto es como hubiera sido sin cambio climático, y esto es lo que pasó. En vez de tener 160 milímetros, tuvimos 280 y muchos más en algunos puntos. Por lo tanto, nosotros estamos influyendo en la peligrosidad del fenómeno natural. Y el arte actual no es ajeno a estos calentamientos globales. Efectivamente, vamos a terminar ya la charla con una parte final reflexiva. Yo creo que David y yo queremos que esta charla no solo sea ilustrativa o instructiva, sino reflexiva sobre el punto en el que estamos a nivel, pues en este caso, climático, ¿no? A mí muchas veces me han hecho preguntas cuando he expuesto ese tipo de pinturas que os he puesto algunas en la charla, sobre si ahora los artistas están reflejando en su obra el cambio climático. Y sí, efectivamente, este marco climático nuevo que vemos que nos afecta muy directamente y nos hace daño, pues está generando una sensibilidad especial en muchas personas que
desarrollan una actividad artística, bien sea pintura u otras, ¿no? Y hemos puesto unos ejemplos para que lo veáis ilustrado, ¿no? Por ejemplo, este Ice Watch de ese autor nórdico en Londres, en una exposición en 2014, que representa pues el deshielo, ¿no? Esas imágenes que nos llegan a veces tremendas de cómo se está perdiendo hielo pues en el Ártico, en Groenlandia, con la implicación que tiene eso en el clima, en la Antártida, en algunas zonas, y es una cosa que va a impactar en el clima global y ya lo está haciendo, de hecho, ¿no? Marea alta, ¿no? Para también de alguna manera transmitir el problema que puede suponer el aumento del nivel del mar, que parece que sí, que va despacito, son unos pocos milímetros, pero eso en combinación con esos fenómenos más extremos que se están produciendo, pues se está generando cada vez unos impactos mayores en zonas costeras, ¿no? O esta famosa obra de Lorenzo Quinn en Venecia, que seguramente que la conocéis o os suena, de esas manos como soportando Venecia, que es como un símbolo, un icono de la ciudad que se puede hundir por las aguas, por diferentes factores, pero el clima es uno de ellos, pero también por esa estructura tan singular que tiene Venecia, apoyada sobre unos pilares de madera desde hace siglos, ¿no? En una laguna que está conectada directamente con el mar. En cualquier caso, voy al tema de la reflexión. Está claro que podemos hacer cosas, podemos hacer que esa vulnerabilidad sea menor, planificar mejor nuestro territorio y que cuando llegue un gran desastre, que lo va a seguir habiendo, no tengamos un impacto tan grande porque hacemos mejor las cosas. Pero hay un peligro, o realmente son dos peligros en el mundo actual, que puede frenar esa acción climática por la línea deseada, ¿no? Y uno de esos peligros es el negacionismo. El negacionismo climático, avivado por las redes sociales principalmente, pues está consiguiendo que muchas personas duden de la ciencia y se dejen arrastrar por esos discursos absolutamente irracionales que nos llevan directamente al precipicio si consiguen adeptos, gente que ponga a dirigir países claramente negacionistas, como está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares del mundo. Por lo tanto, eso es un primer punto a tener en cuenta. Es decir, tenemos que frenar de alguna manera el negacionismo, no solo los que estamos a este lado de la barrera, sino entre todos. O sea, lo racional es lo científico y lo que se sabe del clima, que ya es mucho, aunque se sigan desconociendo cosas, y sabemos un poco, por todo esto que os hemos contado, hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues aparte de tomar medidas para adaptarnos a esta nueva realidad del clima, hay que también, de alguna manera, seguir con la mitigación, es decir, transformar nuestra sociedad profundamente para reducir esas emisiones que sabemos que es lo que al final dispara, como lo ha hecho el calentamiento global y todos los impactos asociados a la subida de la temperatura, ¿no? Me gustaría que reflexionáis sobre esto, igual que reflexionaba el personaje del caminante sobre el mar de nubes de Friedrich. Friedrich, que daba paseos por allí por los bosques de Bohemia rodeado de nieblas todos los días, pues reflexionaba justamente sobre la naturaleza, sobre lo que observaba que ocurría en ella, y es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros, viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Y tenemos una parte, una componente de cambiar cosas desde un nivel particular o personal a un nivel colectivo, que debe de ir en la línea de lo que dice la ciencia. Y bueno, lo he comentado al principio de la charla, iba a ser difícil que esta charla subiera mucho el ánimo respecto a lo que ha explicado Avian, lo hemos intentado. Y yo a veces cuando hablo de estos temas, claro, la gente se queda con una cara de... o sea, me salto por la ventana. Yo siempre digo que hay solución. Pero la solución no depende solo y exclusivamente de nosotros. Y voy a usar una frase que también conecta mucho con la charla de migraciones de Avian, que es de un experto que se llama Heine Haas, sobre migraciones. El problema es un problema natural, pero es un problema político. Yo ayer cuando me presenté dije, no, yo antes daba clases de meteorología, climatología en la universidad, ahora doy clases de política. Y este año ha sido, lo explico, este año ha sido la primera vez que en las revisiones de los estudiantes, en los comentarios que ponen, tal, no sé qué, debería dejar la política fuera del aula. Y estoy muy contento que me hayan puesto esto, porque voy bien, voy por buen camino. La frase dice que si las personas padecen o son desplazadas o mueren por culpa de un desastre natural, no solo es consecuencia directa del desastre, es consecuencia directa del desastre, por supuesto, pero no solo, sino que también refleja la incapacidad de los gobiernos para ayudar a la gente a hacer frente a estas tensiones. Es decir, nuestro poder aquí es limitado, un poco más aquí arriba quizás, pero poco, pero hay gente que tiene el poder político y la capacidad de cambiar cosas. Les falta la voluntad en muchos casos. Por lo tanto, hay soluciones, esperemos que las pongan en marcha
y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias.